Buenas noches a todos. Me da mucha alegría estar con ustedes. Yo me llamo César. Hoy me va a tocar darles la enseñanza, este mensaje querigmático. Es el tercero. Empezamos con el amor de Dios. El primero fue Mario, parece ser verdad. El segundo fue Toño, hace 8 días, con el pecado. Y hoy me toca la salvación. Si gustan, así como están sentados, vamos a orar un momentito. Vamos a pedir al Señor que hoy venga a nuestras vidas y que entre en nuestro corazón. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas en esta noche, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos muchísimas gracias, porque hoy nos has traído a este lugar. Te pido que así como esta alabanza dice que nadie me ama como tú, que pueda experimentar tu presencia, que pueda experimentar tu amor, que pueda experimentar a Jesús en mi corazón y que hoy se haga presente en este siglo XXI, que hoy Dios me grite que me ama y que en esta noche se haga realidad lo que dice tu palabra, que donde 2 o más se reúnen en tu nombre y se ponen de acuerdo para pedir algo, tú lo concedes. Estamos más de 2. Permite que en esta noche tengamos una experiencia de tu amor. Que hoy nos digas y nos grites: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, y porque nadie me puede apartar de ti, nada ni nadie, ni la cárcel, ni la muerte, ni la desnudez, nada, Señor. Por eso en esta noche te alabamos, te bendecimos desde lo más profundo de nosotros. Gracias, Dios. Escucha lo que Dios quiere decirte a través de este canto. Así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas en esta noche, por la experiencia de tu amor, porque me amas. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado
noche nos vas a demostrar tu amor a través de tu palabra, a través de esta proclamación, a través de que entres a nuestros corazones. Por eso, Madre María, también te invitamos a que vengas a nosotros y todos juntos decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro entendimiento por amor a Jesús. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta noche la tercera meditación. Empezamos precisamente lo que nosotros llamamos el querigma, que es primer anuncio del Evangelio, y comenzamos hace 2 semanas con un tema muy bonito que se llamó el amor de Dios. Y entonces, cuando hablaban del amor de Dios, nos daban una serie de citas bíblicas muy bonitas y nos hablaban de que Dios toma la iniciativa para amarnos. También nos decían que los montes podrán correrse y las colinas podrán moverse, pero el amor tan profundo, tan grande de Dios hacia cada uno de nosotros no se podría retirar. Y nos hablaban de ese amor de Dios y que el amor de Dios es grande y profundo. Sin embargo, nos daban hace 8 días, nos decían una noticia, que así como Dios me ama, no puedo experimentarlo a causa de ¿qué? Del pecado y todas sus consecuencias. Y nos hablaban del libro del Génesis en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, en donde había un diálogo entre Eva y la serpiente, que era el demonio. Y entonces en este diálogo nos decían que el demonio hizo caer a Eva, entró el pecado con todas sus consecuencias. Y nos dice el libro a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que como todos pecaron, todos quedaron privados de la gloria de Dios. Y entonces nos daban esta mala noticia. Y después nos daban otra cita bíblica y nos decían, Romanos 6, 23, nos decía: el salario del pecado es la muerte. Por nosotros mismos no podemos quitarnos el pecado. Y entonces nos decían que el pecado son como las arenas movedizas, que si nosotros queremos hacer algo para salvarnos, para salir, ¿qué hacemos cada vez que nos movemos? Nos hundimos más. Entonces nos decían, por nosotros mismos no podemos salvarnos. Y Dios, en su infinita misericordia, Dios Papá, Dios dice: ¿saben qué? Les voy a mandar un Salvador. Les voy a mandar a mi Hijo. Y este Hijo, que se llama Jesús, los va a salvar. Y entonces ese puente que estaba roto por el pecado, Dios siempre venía a hablar con el hombre y entonces siempre tenía ese diálogo. Pero viene el pecado, y ¿qué creen que sucede? Que entonces ese puente se rompe. Y entonces ese diálogo y esa amistad con Dios ya no existe. Entonces, cuando viene Jesús, precisamente viene a salvarnos. ¿Pero de qué viene a salvarnos? De 3 cosas. De 3 cosas nos salva. Primero, nos salva del pecado. Segundo, nos salva del demonio. Y tercero, nos salva de la muerte. De 3 cosas nos va a salvar. Y entonces hoy vamos a ver un texto bíblico que viene en el Nuevo Testamento, en donde, si me preguntan a mí, yo diría que este texto bíblico yo no lo he visto en otro. O sea, no hay hombre más pecador que aquel que en esta noche vamos a hablar. De un hombre que tenía mucho dinero, de un hombre que tenía mucho poder, de un hombre que era jefe, de un hombre que oprimía a las personas. Era un recaudador de impuestos. Y aparte de recaudar impuesto injustamente, ¿cómo estaría su familia? Yo preguntaría, ¿cómo estaría la familia de este hombre que vamos a meditar? Si lo único que le interesaba era el dinero, si lo único que le interesaba era el poder, si lo único que le interesaba era él mismo, era muy egoísta, entonces seguramente su familia también estaba oprimida. Seguramente su esposa también se sentía realmente enjaulada, y sus hijos no se digan. Entonces vamos a ver este texto bíblico del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19,
versículos del 1 al 11. Lo voy a repetir y empezamos la meditación de esta noche. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo del 1 al 11. ¿Por qué tomamos San Lucas? Porque si se dan cuenta, San Lucas es el Evangelio de la misericordia. El Evangelio de la misericordia. Y entonces, al hablar de este Evangelio, vamos a hablar de esa misericordia tan grande, tan profunda, que Dios tiene para ti y tiene para mí en esta noche. Entonces, dice así la palabra del Señor. Había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y era muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no alcanzaba, porque era de pequeña estatura. Entonces corrió y se adelantó y se subió a un sicomoro para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que yo me quede en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar a la casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado algo injustamente, voy a devolver 4 veces más. Jesús pues dijo a este respecto: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es un hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es palabra de Dios. Le damos un aplauso a la Sagrada Escritura en esta noche, fuerte el aplauso. Vamos a meditar, muy bien. Estamos hablando de la salvación en Jesús. Jesús viene a salvar al hombre, ya dijimos 3 cosas que va a hacer Jesús en cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor se hace realidad el día de hoy. Se renueva todos los días. Y acuérdense que la palabra de Dios es como una espada, como la de los reyes, de doble filo, que por donde quiera que atraviese, entonces va a cortar los corazones para acercarlos a Él. Dice la Sagrada Escritura que en ese momento llega Jesús a una ciudad llamada Jericó. Y si ustedes se acuerdan, el Antiguo Testamento nos habla lo que era Jericó. Era una ciudad que estaba sitiada, una ciudad que tenía una muralla muy grande. Toda la ciudad, no podía entrar uno tan fácilmente hacia la ciudad porque lo estaban vigilando. Dicen los estudiosos de la Biblia que más o menos las murallas eran como de 2 metros de altura por un metro de ancho. Imagínense, toda la ciudad estaba sitiada. De esta ciudad estamos hablando. ¿Y por qué hablamos de la ciudad que está sitiada? Porque seguramente va a entrar lo mismo Jesús a nuestros corazones. Va a tirar esa muralla que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Las quiere tirar para que Dios pueda entrar en los corazones, para que Dios pueda entrar en nosotros. Y entonces dice la Sagrada Escritura que entra a esta ciudad. Había un hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Era bajito, era chaparrito. Se llamaba Zaqueo, hasta su propio nombre lo dice, ¿verdad? Zaqueo, que saqueaba a toda la gente, que transaba a toda la gente. Y entonces, oigan, una pregunta: ¿Jesús viene por los pecadores o Jesús viene por los justos? Viene por los pecadores. Entonces quiere decir que el único requisito que tenemos es que nosotros podamos ser pecadores. Levanten la mano los que somos bien pecadores. Pues yo levanto hasta las 2, ¿verdad? Porque soy bien pecador. O sea que ese es el único requisito. Lo tenemos. Entonces Jesús viene por ti y Jesús viene por mí. Jesús, que viene por los pecadores, seguramente venía por un pez gordo que estaba ahí en Jericó. ¿Cómo se llamaba este hombre? Zaqueo. Oiga, este hombre Zaqueo, seguramente con todas las riquezas que tenía, con todo el poder que tenía, con todo el mando que tenía, no era feliz. Era muy egoísta, solamente pensaba en él, solamente pensaba en lo económico, solamente pensaba en el dinero. Por eso la gente no lo quería ir, porque aunque era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Esto quiere decir que si llegaba, por ejemplo, con algún limosnero y le quería dar una limosna, se le aventaba, no lo aceptaba, no era querido. Entonces llega a esta ciudad llamada Jericó. Jesús llega por los pecadores, no viene por los sanos, no viene por los justos. Y seguramente cuando entró a Jericó, entonces buscaba ¿a quién? ¿A quién creen que buscaba? Al hombre más pecador de esa ciudad que se llamaba Zaqueo. Pero ¿saben una cosa?
Yo creo que una de las cualidades que tiene este hombre Zaqueo es que quería ver a quién. Quería ver a Jesús. Y cuando nosotros queremos ver a Jesús, entonces ya tomamos la iniciativa. Entonces sí, Jesús se va a acercar a nosotros. Fíjense, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, venimos a estas pláticas y venimos con mucho frío. ¿Qué nos hubiera gustado? Estar en nuestra casa con un café bien calientito, ¿no se les antojaría? Y a lo mejor con una tortita, no sé, de milanesa, a lo mejor unos frijolitos, yo no lo sé, pero seguramente estaríamos bien calientitos en nuestra casa viendo la tele, viendo las novelas, viendo las noticias, estaríamos mejor. Pero ¿saben qué? La cualidad más hermosa que cada uno de los que están aquí tienen es que quieren ver a Jesús, es que se quieren encontrar con Jesús y han llegado al lugar indicado. Dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús llega a Jericó, este hombre dice que quiere verle. Tiene que cerrar el negocio. Entonces, y para él es pérdida total, ¿verdad? Cerrar el negocio un día para él era mucho. Pero entonces de repente su corazón dice, quiero ver a Jesús. Había una calle llamada Recta. Esa calle llamada Recta llevaba a la sinagoga. Toda la gente ya estaba ahí, toda la gente ya estaba esperando a Jesús. La Biblia no lo dice, pero seguramente no solamente llegó de Jericó, sino de todas las ciudades vecinas. Ya estaban ahí desde muy temprano, o no sabemos si se quedaron a dormir, pero ya estaba lleno todo ese lugar. Oigan, ¿era alto? ¿Zaqueo era pequeñito? Era pequeñito. Dice la Sagrada Escritura que quería ver a Jesús. Cuando llega a donde está toda la multitud, ya está todo lleno. Y es más, si había un huequito, como no era querido, pues se lo cerraban y no podía ver nada. Dice que de repente seguramente alguien gritó, ¡ahí viene Jesús! Toda la gente se puso de pie, toda la gente empezó a alabar, toda la gente empezó a cantar. Era toda una fiesta porque Jesús llegaba a esa ciudad de Jericó. Y este hombre a lo mejor sentía un poquito feo en su corazón porque como era de pequeña estatura, no podía ver todo lo que estaba pasando. Quería ver a Jesús. Pero era bien inteligente, dice la Biblia, porque dice que vio que había a lo lejos un árbol. Dice la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio. A lo mejor ustedes tienen la Biblia de Dios habla hoy, o tienen la latino, o a lo mejor tienen la de las Paulinas. Esa Biblia dice que era un árbol. Pero la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, dice en lugar de árbol pone sicomoro. Si traen una Biblia de Jerusalén, seguramente dice sicomoro. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un árbol y un sicomoro? Muy sencillo. Fíjense que el sicomoro, la madera de este árbol, era muy dura. Y entonces solamente se ocupaba para una sola cosa en el tiempo de Jesús. ¿Para qué creen? Para hacer cajas de muerto. Ah, caray, hasta me espanté, ¿verdad? Bueno, mis pelos son así, no se preocupen, ¿eh? Entonces, dice que solamente se ocupaban para hacer cajas de muerto. O sea que cuando este hombre Zaqueo empieza a correr y se sube a este sicomoro, ¿qué podríamos decir en un género literario? Que estaba muerto. Que ya estaba muerto en vida. Punto, no hay más, ¿verdad? Ahí estaba con todo y estuche Zaqueo. Pero oigan, cuando dice la Sagrada Escritura, Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 10 nos dice, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. O sea que él estaba muerto, pero ¿quién llegaba? Llegaba Jesús el que daba la vida, llegaba Jesús el que da la alegría, llegaba Jesús el que realmente puede levantar a los muertos. Llegaba este hombre. Y entonces seguramente cuando Jesús empieza a recorrer todo Jericó, empieza a ver a toda la gente que está ahí y dice, ay, ¿dónde estará? Yo vengo por un pecador, pero de los grandes. Yo vengo por un pecador, pero que realmente es de los peces gordos. Cuando está atravesando la ciudad Jesús, alza la vista, dice la Sagrada Escritura, ¿y a quién ve? Zaqueo. La gente no lo quería. Yo creo que la gente estaba enojada porque cuando ve que Zaqueo está en primera fila, llegando tarde y que no era querido, ahí estaba feliz Zaqueo, ¿verdad? Ya voy a ver a Jesús aquí. Aquí bien cerquita lo voy a ver. Toda la gente, ay, este hombre, de verdad, lo odiaban con odio jarocho a este hombre. Cuando Jesús lo ve, cuando alza la vista, lo ve y le dice, ah, este es por el que vengo, por el más pecador
de todo este lugar. Y entonces Jesús en ese momento le habla y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque hoy conviene que yo me quede en tu casa. Y entonces la Sagrada Escritura nos dice de una manera muy hermosa que en ese momento, ¿cómo lo recibe Zaqueo? ¿Sí leyeron? Lo recibe con admiración. Yo, que soy pecador, ¿verdad? tú quieres entrar en mi casa, yo que soy pecador. Dice que lo recibió con alegría. Híjole, qué cosa tan bonita. O sea, ya desde que estaba viendo a Jesús sabía que el que daba la vida. Ya desde que estaba viendo a Jesús sabía que iba a cambiar su corazón. Ya desde que estaba viendo a Jesús sabía que Él es la misma salvación frente a Él. Muchos de los que estamos aquí, buscamos la salvación en otros lados. Y entonces este hombre tan pecador sabía en ese momento que era el que podía dar la vida. Y entonces cuando Jesús le dice: baja, Zaqueo, porque conviene que yo me quede en tu casa, dice, bajó y lo recibió con alegría. Lo que nosotros no sabemos es el diálogo que tuvieron Jesús con Zaqueo. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la Sagrada Escritura, que toda la gente se empezó a quejar, empezaron a darse de codazos, ¿verdad? ¿Ya viste? Va a irse a hospedar a la casa de un hombre pecador. Si supieran qué clase de pecadores, otros se alegraron. ¿Por qué? Cuando nosotros somos pecadores, cuando nosotros nos portamos mal, ¿merecemos castigo o merecemos un premio? ¿Qué merecemos? Castigo. Y cuando la gente supo que le habló a Zaqueo, baja pronto, toda la gente, a lo mejor muchos de los que estaban ahí eran de Nuestra Señora de los Amparados, se pusieron contentos. ¡Qué bueno! Ya ahora sí le van a jalar las orejas a Zaqueo. ¡Qué bueno porque este Jesús ahora sí lo va a castigar! ¡Qué bueno porque está transando a la gente! ¡Qué bueno porque se porta mal en su casa! ¡Qué bueno que se porta mal con doña Zaquea! Que le digan de una vez, y los zaqueitos ni se diga. Híjole, toda la gente estaba feliz porque merecía castigo. Lo que la gente no sabía es que cuando te acercas a Jesús y Jesús se acerca al pecador, y entonces hay mucha misericordia. En ese momento hubo un diálogo hermosísimo, un diálogo que la Biblia no lo dice, pero ya para que Zaqueo haya dicho esas palabras, es que Jesús le presentó, yo creo, las parábolas del Evangelio. Lo que San Lucas 15 dice, la parábola del hijo pródigo, la parábola del dracma perdida, la parábola, a lo mejor, de la oveja que se extravió y que dejó a las 99 en el cerro y fue por ella. No lo sabemos lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que sí sabemos es lo que grita Zaqueo en ese momento. Dice: Señor, si he defraudado a alguien, daré la mitad de mis bienes. Ah, caray, o sea que llegó de tres maneras Jesús a Zaqueo. Primero, le llegó a la razón. Segundo, le llegó al corazón. Y tercero, le llegó al bolsillo, ¿verdad? Porque dijo: voy a dar la mitad de mis bienes. Quiere decir que este hombre que tenía fama, este hombre que tenía dinero, este hombre que tenía un montón de cosas, en ese momento cuando se encuentra con Jesús, ya no le interesan los bienes materiales. Dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Híjole, la Biblia no lo dice, pero seguramente si es un colón como las tortillas. Zaqueo, mira, estoy bien pobre, ¿cómo que no? Empieza a repartir la lana. Y después no solamente se queda en eso, sino dice: y voy a dar 4 veces más de lo que he defraudado a alguien. Zaqueo, acuérdate que me transaste. Otra hilera ahí, ¿verdad? La misericordia de Dios que se estaba... Cada uno estaba experimentando esa misericordia del Señor. Yo creo que los que estamos aquí, los que estamos en algún grupo, los que venimos por primera vez, experimentamos la misericordia del Señor, porque el único requisito para que Jesús entre a tu vida y entre a mi vida es que decir: Señor, sí necesito de ti, Señor, sí soy pecador, y yo sí reconocer. Y yo les voy a compartir algo, el por qué estoy aquí predicando la palabra del Señor. Yo llevo 38 años predicando la palabra del Señor. Pero ¿cómo era César antes de encontrarse con Jesús? ¿Cómo era César antes de siempre tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo? En el antes de Cristo, ¿cómo era César? Fíjense que César, somos 8 hermanos, yo soy el más chico,
Y entonces, hace mucho tiempo éramos muy pobres, mis papás eran muy pobres, vivíamos en una vecindad, ahí en la 11 Poniente, y entonces imagínense, para comprar uniformes a todos, zapatos a todos, y aparte los útiles a todos, pues era muy duro. Entonces, como yo era el más chico, yo iba en una escuela que se llama La Juana de Méndez, que está en la 5 Poniente, y entonces antes en las escuelas lo único que te pedían era que llevaras el uniforme y que llevaras los útiles. Entonces yo iba al segundo de primaria, me acuerdo, a mí sí me gustaba mucho estudiar, pero de repente cuando no llevábamos lo que nos piden los profesores y la directora, entonces te castigaban. Entonces la manera, antes que se hacía, los que somos del Antiguo Testamento se han de acordar, que nos llevaban a la dirección y entonces lo que hacíamos era poner la mano. Si te iba bien, te daban de reglazos, pero si te iba mal, te daban con un palo. Y yo siempre he sido muy chillón, déjenme decirles, entonces como que quitaba la mano, ¿verdad? Yo veía a la directora que iba con todo y entonces me daba miedo y la quitaba y más coraje le daba. Un buen día me acuerdo que quité la mano, efectivamente se enojó, y lo que hacían, ya como plan B, es que te jalaban de aquí de las patillas y hasta que no levantabas así los pies. Entonces un día, efectivamente, me agarraron de los dos lados, me empezaron a jalar y me sacaron sangre de los dos lados. Y entonces yo, que era chillón, pues me fui llorando. Y entonces yo me llevaba con la gente más grande que yo. Y entonces me decían, oye, Chícharo, me decían Chícharo, oye, Chícharo, ¿por qué estás chillando? No seas chillón, pero con palabras de esas feas, ¿verdad? Entonces, no, pues es que mira cómo me dejan, no seas chillón. Y entonces uno de ellos me dice, mira, hoy en la tarde, después de la comida, vas a ir a la azotea y te vamos a dar algo que todo esto se te va a olvidar. Cuando uno es niño y más en ese tiempo, pues ¿qué piensas que te van a dar? ¿No? Pues un chocolate, o sea, cosas de niños. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Me apuré a comer ese día, como me acuerdo, estoy en la azotea, ya todos estaban, todos los del barrio estaban ahí, sacaron una bolsa, sacaron marihuana y empezaron a hacer taquitos, lo que le dicen los taquitos. Yo me espanté porque nunca, ni siquiera en mi mano había tenido un cigarro. Y entonces sí me espanté, pero yo no podía decir que no, porque si dices que no, entonces te excluyen de todos los amigos. Y aparte, como eres niño, no tienes el valor para decir que no. A todos dices que sí. Y entonces, ¿cómo me acuerdo que mi corazón me empezó a latir bien duro? Y uno de ellos dice, ¿a quién le damos primero? Lo prendió y dice, ¿a quién le damos primero? A Chícharo. Y yo dije, Diosito, hasta me quería yo desmayar. Pero yo no dije que no por miedo. Y ese fue el caminar de ahí para adelante. Mi mamá, que siempre había estado rezando por mí, muy católica, mi mami, me decía, hijo, tú andas en malos pasos. Y yo decía, ay mamá, no me estés molestando, no me estés fregando. ¿Por qué? Porque somos muy soberbios. Porque cuando estamos jóvenes no nos interesa nada. Y entonces así empiezo a caminar esas puertas falsas que se abren, que se llama pecado. Una puerta te abre otra puerta y otra puerta, y de repente te das cuenta que ya estás en el suelo, te das cuenta que ya estás en el fango cenagoso, arrastrándote en la porquería y que nadie te puede salvar. Porque incluso cuando me hablaban de Dios yo lo rechazaba, porque pensamos los jóvenes que nos estorba Dios. Y entonces, poco a poco fui rechazando a mi Señor. Dios todo lo veía, ¿verdad? Sabía, porque de repente llegaban buenos amigos o familiares y decían, César, tú andas en malos pasos. César, mira, siempre tienes los ojos súper rojos, algo te está pasando. No, yo estoy bien. Y siempre decía que yo estaba bien. Sigue pasando el tiempo y entonces me hago soy novio de una muchacha de los Estados Unidos, se llama Trina ella. A ella tenía muchísima lana y la encontraron drogándose en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, que tiene mucho prestigio. Entonces la acusan con sus papás y la corren y la mandan castigada a la Universidad de las Américas aquí en Cholula. Y entonces me encuentro con ella un montón de mañas, yo súper mañoso, y nada más imagínense todo lo que pasó. Sigue pasando toda la vida de César y Dios me sigue viendo. Dios sigue teniendo un plan maravilloso. Me hablas de 10,000 formas y yo no le hago caso. Y entonces
¿por quién viene el Señor? ¿Por quién viene Jesús? Por los pecadores, o sea, como diciendo, tú estás en la lista, tú estás en la lista. Y entonces sigue pasando el tiempo. Y como me acuerdo, de una ocasión a mí me encantaba bailar, y entonces, en ese entonces salía Fito Girón en la televisión y hacía sus giras. Y entonces ahí íbamos nosotros a concursar, ¿no? Y cuando llega la final a Puebla, a un lugar que se llama El Bazar, porque aquí en Puebla no había antros, no había discos, sino solamente estaba en San Andrés Cholula. Entonces había algunos que eran muy famosos como El Bazar, estaba El Echar, estaba La Fuente, estaba el Tío Huilo, estaba todo. Entonces de repente, cuando menos piensa uno, yo me acuerdo que fuimos a una disco que se llamaba La Fuente, porque iba yo a concursar en otra disco. Cerraron porque, según yo, me decía Trina, me decía, ¿estás nervioso porque viene la final? Digo, sí, la verdad, pues date un toque. Y yo, pues sí es cierto, ¿verdad? Ahí voy. Lo malo está filmando, pero bueno, no importa. Entonces, sucede que llegamos ya tarde y nos vamos a otro lugar. Acá viene lo importante. Lo importante es que ahí estamos ya bailando, estamos tomando, y llegan un montón de chavos, como 16 chavos todos drogados, diciendo puras malas palabras. Esta niña era muy bonita, muy bonita, y yo lo único que hago es pedir la cuenta. ¿Saben qué? Tráeme la cuenta porque ya me voy. Entonces lo único que hago es ir al baño. Cuando yo regreso, me doy cuenta que estos muchachos están rodeando la mesa donde está Trina. Entonces yo llego, veo que le están jalando el pelo, veo que le quieren quitar la ropa, y entonces yo lo único que hago es empujarlos, los empujo, agarro a esta chica y le digo, vámonos, ella viene conmigo. ¿Saben una cosa? Me empezaron a pegar de una manera salvaje, de una manera tremenda. Ahorita, porque a lo mejor no estoy tan cerca de ustedes, pero estoy todo marcado de la cara, todo marcado de la cara. Me empiezan a golpear, y entonces yo lo único que hago es precisamente cubrirme la cara. Cuando uno está drogado no siente los golpes. Yo me acuerdo que rebotaban las patadas y todo lo que me tiraba. Entonces, pero yo siempre cubriéndome la cara, me tiran, y me acuerdo que me levantan así de los cabellos, la cabeza. Uno de los chavos agarra una botella y me la hace explotar en la cara. ¿Saben una cosa? Ese día era para amanecer 10 de mayo. El regalo de mamá, la que siempre me había dicho, César, cuídate, andas en malos pasos, ¿qué te estás metiendo en tu cuerpo? ¿Qué está pasando en tu vida? No tienes objetivos, no tienes metas, algo raro está pasando. Y yo decía, no te metas, tú ya viviste tu vida, déjame a mí. Y en ese contexto, yo me acuerdo ese día que me golpearon, no les miento, me acuerdo cómo me desvanecí y cómo mi cabeza rebotó varias veces en el suelo. Yo lo escuchaba, alguien a lo lejos dijo, ¡ya lo matamos! Y en ese momento se fueron todos. Yo lo único que hice fue a gatas, porque no me pude levantar, me encerré en el baño, me vi en el espejo, me empecé a quitar todos los vidrios que tenía, y de repente me di cuenta que en este ojo había entrado un vidrio y no tenía visión con ese ojo. Me espanté de tal manera porque en ese entonces ya teníamos dinero, ya teníamos proyectos muy fuertes, pero ¿saben qué? Para esas cosas no te sirve el dinero, para esas cosas no te sirven tus amigos, entre comillas, no te sirven tus bienes materiales y no te sirve nada. El único que te sirve es Dios, y ese uno mismo lo rechaza. ¿Por qué? Porque siempre había cerrado las puertas a Dios. Porque para hacer tantas fechorías, para hacer tantas cosas, entonces Dios te estorba para hacer muchas cosas. Salí, entonces uno de los que estaban ahí en la barra, uno lo estaban atendiendo, me dice, ¿sabes qué? Aquí a la vuelta hay un médico militar. ¿Sabes qué? Estaba yo chorreando en sangre,
Me dice, te tienen que revisar. Eran como 7 de la mañana, yo llegué, sí me revisó, me empezó a decir lo que tenía, me empezó a coser y me dice, ¿sabes qué? Si tú en este momento no vas a Puebla a que te operen, vas a quedar ciego. Yo no lo puedo hacer. Agarré mi carro, me fui toda la recta a Cholula y ¿saben qué? Dios ya me iba a responder. Llegué a la Beneficencia Española hace muchos años. ¿Saben una cosa? Todas las enfermeras eran religiosas en la Beneficencia Española. Pero yo les decía una cosa, cuando yo veo una religiosa que se acerca a mí, nosotros ¿qué concepto teníamos de Dios hace años? Si te portas bien, Dios te bendice, punto, no hay más. Si te portas mal, Dios te castiga. Y entonces estaba yo como Zaqueo, yo merecía castigo, yo merecía todo ello. Y cuando me suben a la camilla y aquella mujer llega y me empieza a hablar por primera vez de Dios, y me empieza a decir de un Dios bueno, de un Dios bondadoso, de un Dios generoso, de un Dios que no está en el cielo, un Dios que me ama. Y entonces cuando yo empiezo a escuchar eso, digo, no puede ser que me esté pasando eso a mí. Y entonces yo quería llorar porque estaba experimentando por primera vez en mi vida la presencia de Dios. Yo no sabía lo que era la presencia de Dios en mi vida, pero yo sentía un calor inmenso en mi corazón. Yo no sabía que Dios me estaba inundando con su gran amor, me estaba rescatando, me estaba levantando, me estaba limpiando de toda la porquería del cual yo me estaba ensuciando. Y entonces, como me acuerdo que yo quería llorar, y me acuerdo de mi papá, machista, y que decía que los hombres no lloran, porque así era antes, no sé, ahora yo creo que no tanto, que igual. Y entonces, yo quería llorar, y entonces ella me empezó a hablar de ese amor tan grande, este Dios tan bueno, este Dios tan bondadoso, este Dios tan generoso, este Dios que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, tenía unas frases bellísimas que decía: en el océano de Dios, en el mar de Dios, cualquier pecado, por muy grande que sea, por muy rojo que sea, por muy negro que sea, es como una gotita que cae a ese mar de la misericordia y se diluye. Y entonces yo estaba sin saber, yo estaba experimentando todo ello. Y ya me llevaban a la camilla ya para operarme. Pero se los juro que esos minutitos, segunditos, no sé qué tiempo fue, una misericordia de Dios, una misericordia de sanar, una misericordia de entrar en el corazón de César, partido por tanta porquería, por tantas cosas, porque desde chiquito le dieron un montón de porquerías a su cuerpo, y uno se acostumbra a eso. Las influencias que hay en nuestros hijos, las influencias que hay en los jóvenes, las influencias que muchas veces nos rodean a nosotros. Me metieron al quirófano. Cuando salgo por primera vez, me ponen un rosario en la mano. No lo van a creer. Yo no sabía lo que era un rosario. Las religiosas me regalaban mi rosario. Y entonces yo le decía, ¿y las bolitas grandes qué son? Me decían, Padres Nuestros. Y las bolitas pequeñas son Aves Marías. ¿Quieres rezarlo? Me decían. Y digo, sí, pero no sé ni el Padre Nuestro ni la Ave María. Es que Dios ya había entrado en mí. Yo no sabía rezar, yo no sabía pedir perdón, yo no sabía dirigirme a Dios, yo no sabía decirle que lo amaba, que lo quería, que era el Dios que salva, un Dios bueno, un Dios de la misericordia, un Dios que está conmigo en las buenas y en las malas, un Dios que no está lejano, un Dios que está muy cercano, un Dios que está conmigo, un Dios que entra a mi corazón, un Dios tierno. Ellos me enseñaron ahí, yo no sabía si iba a haber o no, pero Dios había entrado en mi vida, Dios había entrado en mi corazón, Dios ya había tumbado esas murallas de Jericó, como empezábamos en la meditación, ya había entrado en mi vida. Y entonces yo me acuerdo que la religiosa me dijo,
¿por qué no haces un pacto con Dios? Y yo le dije, ¿cómo es ese pacto? Sí, es una alianza, pero ¿cómo es esa alianza? Pues dile todo lo que hay en tu corazón. Prométele muchas cosas. Y cuando me dijo, prométele muchas cosas, yo llegué en la madrugada, no podía dormir porque al otro día me quitaban las vendas. Iba a ver porque el doctor me había dicho, llegó y me dijo, tengo dos noticias, tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Le dije, pues deme la mala, doctor. Y me dijo, César, lo único que hicimos con este ojo izquierdo, no lo pudimos operar, no lo pudimos salvar. Te sacamos el vidrio, con el golpe, tu ojo explotó. Entonces te sacamos con mucho cuidado el vidrio y te lo cosimos. El que operamos fue este. Pero hay un 50% de que tú puedas ver, un 50% de que quedes ciego. Cuando me dijo eso, me derrumbé, pero como ya me habían dado mi rosario en la madrugada, le digo, pues ahorita que estoy solito voy a hacer una alianza con Dios. Ahorita estoy solito y le voy a decir si realmente es un Dios bueno, si realmente es un Dios bondadoso, si realmente es un Dios generoso como me han dicho, seguramente me va a escuchar y le voy a decir con mis palabras y vamos a hacer ese pacto. Juras y perjuras muchas cosas cuando estás así. Y a mí el agua ya me estaba llegando aquí. Y lo único que se me ocurrió decirle a Dios, esa madrugada le dije, Señor, yo sé que existes. Me han dicho aquí en este hospital que tú eres mi Salvador y que tú vienes a rescatarme del pecado y que tú vienes a rescatarme del fango cenagoso y que tú vienes a levantarme y que por tus llagas hemos sido salvados, esas llagas de amor. Y empecé a hablar con él y le dije, si tú me das la oportunidad de sanarme, de poder ver, te prometo, Señor, te prometo que voy a trabajar para ti toda mi vida. ¿Saben una cosa? Se los juro que yo no sabía lo que le estaba prometiendo a Dios. Yo no sabía que realmente hay que ser recíprocos, ¿no? Pero cuando sientes que ya no puedes, prometes y prometes, ¿verdad? Por esta, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Pasó el tiempo, en la mañana me tenía que quitar las vendas. Yo la verdad es que, aunque me habían dicho que Dios es bueno, pero ¿qué merece uno cuando se porta mal? Y entonces de repente uno dice, ay Señor, es que con tanto trabajo que tienes, y mira yo todo lo desgraciado que era, y esa no es una mala palabra, desgraciado quiere decir que no tenía la gracia de Dios, era yo un desgraciado. Y entonces decía, ay, con todo lo que yo he hecho, Señor, y me pasaba como una película de todo lo que yo había hecho, no, ¿para qué les cuento? Menos que están ahorita filmando, no les puedo decir, pero unas cosas tan terribles que solamente Dios lo sabe, que solamente lo sabe, y que entonces decía, Señor, ten misericordia de mí. Llegó al otro día, llegó el doctor, se llama Muñoz Flores, un gran doctor, y entonces me empezó, católico, muy católico, me empezó a quitar las vendas y después me empezó a quitar los algodones y me dice, ahora sí César, este es el momento en que tienes que darte cuenta que Jesús es tu Salvador. Abre los ojos. Se los juro que yo no los abría, porque estaba yo, ay Jesús, de veras que si vienes a salvarme, pero soy bien malo, o sea, no merezco esto. Abrí los ojos, empecé a ver todo lo que había ahí en esa pequeña sala, y me espanté porque yo le dije al doctor, veo, pero veo muy borroso. Y me dice, mira, es que los tejidos están muy sensibles, pero sí vas a volver a ver. Después me dijo, este ojo, nadie se va a dar cuenta que no tiene visibilidad, porque no te lo sacamos, sino tiene la misma movilidad que un ojo normal.
Entonces él cuando dijo eso, yo dije, gloria a Dios. Yo dije, ya la brinqué. Pero ¿sabe una cosa? Dios viene por los pecadores y no por los justos. Sucede que cuando él me dijo, cierra los ojos y vamos nuevamente a ponerte las vendas, yo le digo, oiga doctor, pero ahorita que abrí los ojos tenía visión con este ojo izquierdo. Y entonces me dice, no, son tus nervios, ciérralos, mira, ya te expliqué, me empieza a explicar todo médicamente. Y entonces le digo, a ver doctor, deme permiso unos segundos, revíseme. Y si son mis nervios, bueno, ¿sí? Y si no, me pone una como cucharita aquí, un instrumental, me empieza a hacer señas con su mano. Queridos hermanos, yo le empiezo a decir todo lo que él está haciendo con las manos. Y entonces él se queda y me dice, esto no es posible. Y le digo, se lo juro, doctor, si no es posible, manda a traer al otro doctor. Me empiezan a examinar, tengo mi ojo como huevo, todo estrellado. ¿Sí? Si hay algún doctor me puede ver. Y entonces dice, wow, esto es un verdadero milagro. ¿Saben una cosa? Lo más interesante de todo esto es que lo que Dios hizo por mí también lo puede hacer por ti. Yo no sé lo que tú estés pasando en tu vida, yo no sé lo que tú estés viviendo, yo no sé si tú estás enfermo, yo no sé si tienen problemas en casa, con algún hijo, con algún pariente, yo no sé si tienen problemas económicos, yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y sabes una cosa, Dios es misericordioso y Dios se acerca al corazón contrito y humillado. Dice la Sagrada Escritura, yo vengo a sanar a los de roto corazón y a curar sus heridas. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, porque Dios va a hacer maravillas, va a hacer maravillas en las personas que abran su corazón de par en par y dejen entrar al Señor. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que estaba hablando Jesús con Zaqueo. Le estaba diciendo un montón de cosas de la misericordia. En ese momento Zaqueo explotó y dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado, voy a dar 4 veces más de lo que he robado. ¿Estuvieran aquí esta noche? Sí. ¿Seguros? Sí. Que experimentaran el amor de Dios, Sí. que experimentaran la salvación en Jesús. Esto que les voy a decir es impactante. Dice la Sagrada Escritura, yo no lo digo, dice la Biblia, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta casa se ha salvado, tu casa se ha salvado. Aunque ellos no vengan, aunque ellos estén en otro lado de la república, aunque ellos estén trabajando, aunque ellos estén en otra nación, aunque ellos estén en otro lado del mundo, por tu oración, por la oración que cada uno de nosotros hacemos, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que la oración que tú estás haciendo, las estás haciendo por ellos, y donde quiera que se encuentren, esa salvación va a llegar a sus seres queridos? No se les olvide, la oración es poderosa en el Espíritu. Dios es misericordioso, dice, por mis llagas han sido salvados, por mis llagas han sido curados. ¿De qué nos viene a salvar el Señor? Nos viene a salvar del pecado, nos viene a salvar de la muerte y nos viene a salvar del demonio. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Esto es lo que Dios quiere compartir con cada uno de ustedes. Y dice la Sagrada Escritura que en ese momento se acabó la fiesta en Jericó, porque dice que se fueron todos a la casa de ¿quién? Se fueron a la casa de Zaqueo, dejaron a los demás ahí, se acabó la fiesta, toda la gente, bueno, pues ya se va a la casa de Zaqueo. Oiga, cuando Jesús se va a nuestra casa, ¿qué sucede? Las cosas empiezan a mejorar.
Cuando nosotros nos llevamos a Jesús con nuestros hijos, que a lo mejor no quieren saber nada de Él, entonces las cosas son diferentes. Cuando el matrimonio no está bien y llevamos a Jesús en nuestra casa, entonces las cosas se componen. Pero Jesús tiene que irse a nuestra vida, porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. La Sagrada Escritura dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, no para que el mundo se condene, sino para que el mundo tenga vida. Queridos hermanos, sean bienvenidos a disfrutar la vida en abundancia, la alegría del Evangelio, y a llevarse a Jesús a cada uno de sus hogares. Eso es lo que Dios les dice en esta noche. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Viene a vencer al pecado. Y entonces aplasta el pecado, lo mata en la cruz, muere pero resucita. Y ese es el milagro más grande, que Él está vivo. Él está vivo. ¿Qué te gustaría que en esta noche pudieras pedirle a Dios? ¿Qué te gustaría decirle a Dios desde lo más profundo de tu corazón? ¿Te gustaría pedirle por algún familiar? ¿Te gustaría pedirle por alguna necesidad? ¿Te gustaría pedirle por tu enfermedad? ¿Te gustaría pedirle para que puedas volver a sonreír? Hay gente que a lo mejor está muy triste, que está muy deprimida, que a lo mejor tiene una angustia, y Dios es la solución para cada uno de nosotros. Pero Dios te da libertad para decir: si quiero esa salvación, o Señor, pasa de largo, no quiero nada contigo. O fríos o calientes, porque a los tibios el Señor los vomita. Tomemos la decisión. Les voy a dar un momentito para que tomen la decisión, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta noche pueda visitarnos. Señor, visita los corazones que tú mismo has creado. Te pongo en tus manos a cada uno de los que hemos venido en esta noche a escuchar tu palabra. Te pedimos que, al igual que Zaqueo, hoy entres en nuestra casa. Ven a nuestra vida. Danos la vida en abundancia. Danos la alegría del Evangelio. Entra, Señor, en nuestro corazón. Haz morada en él, para que podamos experimentar esa salvación de levantarnos del suelo, levantarnos del fango cenagoso y poder disfrutar todas tus promesas, esas promesas que son divinas. Porque como empezábamos este tema, así lo terminamos. Nadie me ama como tú. Nadie podrá tener mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Escucha esta alabanza. Es lo que Dios quiere decirte. Es lo que Dios quiere gritarte. Es lo que Dios quiere decir a cada uno de los que estamos aquí. Tú no has sido comprado ni con oro ni con plata. Tú vales la sangre del Cordero. Tú vales la sangre de Jesucristo. Por eso, amado Dios, entra en nuestras vidas como solamente tú sabes hacer. Los que tú amas, estamos aquí. Has esperado mucho tiempo este momento. Señor, abrimos nuestro corazón de par en par y entra a mi vida. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido.
compartir un abrazo con la persona que está a un lado de ti. Dale un abrazo bien fuerte, aceptando la salvación en Jesús. A lo mejor no la conoces o sí la conoces, pero hay que hacerlo. Préstale las manos a Jesús. A lo mejor sin palabras, solamente que ese abrazo diga muchas cosas, que sea como el abrazo de Dios para cada uno de nosotros. Salgan de sus lugares, vayan con nosotros. Bendígala, Señor. Junto a ti yo siempre he ido, aún a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama. Muchas gracias, Señor, en esta noche, por esas bendiciones que hoy estás derramando en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Que estás con nosotros, que nos esperas con los brazos abiertos, haciendo esa cruz de amor, de bendición, para que lleguemos. Gracias porque a lo mejor merecíamos castigo, pero hoy nos sonríes, hoy nos regalas la salvación, hoy nuevamente nos das una nueva oportunidad para seguir ese camino de bendición, de amor, de justicia, de paz. Muchísimas gracias, amado Jesús, junto con María, nuestra Madre, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, y todos juntos decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos un aplauso a Jesús y a María. Fuerte, fuerte el aplauso. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos primero, Dios, en 8 días. En 8 días, ¿eh? Que Dios me los bendiga. ¿Algo, Padre, que quiero decir? Un saludo. No. Ok. Muchas gracias. ¿Algún anuncio? ¿No? ¿Ya nada? ¿No? Bueno. Que descansen, tápense bien porque hace muchísimo frío.